Instagram ha hecho una barrida de cuentas falsas y de cuentas que no tienen movimiento y pues ha cargado muchos miles de seguidores de algunas cuentas. Ahora, ¿cómo puede valorar una marca y en qué momento una marca se debería de proponer contar con un influencer para sus campañas? Yo no me fijaría ni en el número de seguidores, ni siquiera el número de likes. ¿Y qué tipo de empresas crees que deberían pensar en un microinfluencer como estrategia de marketing? O la respuesta normal que se daría es, pues las empresas que están empezando, tal, yo creo que al contrario. Buenas tardes y bienvenidos a todos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un domingo más aquí contigo, con todos los oyentes. Buenas tardes, Eva. Bueno, y con Antonio Fernández, director creativo de Headteam, influencer, artista, actor, creador de contenido, creador de celebrity, contenidos. vamos. O sea, no sé ni cómo presentarte. Antonio, ¿cómo te presentamos? Pues Antonio. Y ya. Bueno, vamos a empezar por el principio, o por el final, no lo tengo muy claro esto cómo lo vamos a hacer. Antonio venía aquí a contarnos un poco qué es esto del marketing de influencers, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta faceta porque como eres multifacético y poli de todo... Sí, llenaría 5 o 6 Exacto, no, vamos a centrarnos en la parte de influencer. A ver, Antonio, cuéntanos un poco, ¿cómo pasas de ser un director creativo a un influencer? A ver, todo eso empezó un poco natural, aunque suene muy frase hecha, pero es cierto. Yo siempre fui muy artistilla, desde pequeñito. O sea, siempre he estado relacionado con el mundo del arte. Empecé a trabajar como director creativo para una multinacional que no tiene nada que ver con marketing ni nada. Y ahí empezó un poco mi carrera, por así decirlo, como director creativo, ¿no? Como relacionado todo con el diseño, con las presentaciones de marca y demás. También empecé a trabajar en una revista de moda, que ahí fue cuando conecté con el universo influencer y con el momento celebrity, por así decirlo, y fue todo un poco de la mano. Realmente está todo muy interconectado, entonces en redes sociales comparto lo que hago y hago lo que comparto en redes sociales. No sé si me estoy explicando mucho. Al final está todo como muy... Todo se retroalimenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue ese momento de, ostras, aquí la gente me está siguiendo? Pues yo creo que el punto de inflexión importante fue cuando pasé de los 10.000, 12.000 seguidores, que yo dije, oye, esto ya es un... que esto no es una broma. Efectivamente, esto es un público y además fue todo muy, muy poco a poco. Al principio, ten en cuenta que yo empecé cuando Instagram era beta tester. O sea, yo fui beta tester de Instagram para el año 2009, creo que fue. Me invitó Facebook a participar en esta plataforma que era solamente para compartir fotografías y punto. No existía el momento ni el concepto influencer ni el momento red social como se entiende hoy en día. Y fue todo poco a poco. No había likes, no había compartidos, no había guardados. Realmente, de hecho yo mi cuenta era privada. Era todo como un poco así. Entonces ya cuando pasé ese filón de los 10K, ¿cómo se dice ahora? Las nuevas generaciones. Qué bien suena. Yo dije, ostras, esto es un estadio. Claro, y la movida es... Ostras, esto es un estadio que me están viendo. Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo paso de hobby a hacer esto profesional? Realmente el miedo, ¿no? La parte de esta del miedo del impostor, de realmente Sí. mi contenido, porque claro, cuando tú lo haces como hobby, entiendo que al final tú compartes lo que haces, lo que quieres y no le das tanta importancia a esos likes, a esos compartidos, pero cuidado que cuando pasas a hacer como trabajo, Claro. ya no es lo que tú le des importancia, es que la marca le va a dar importancia. Eso es. Y eso debe dar ahí un poquillo de ostris. A ver, yo siempre, como insisto, todo lo hago muy natural y la marca que me contrata como creador de contenido me está contratando a mí, Antonio Fernández, por el universo que yo creo, el background que tengo detrás. No me contrata solamente por el aspecto marketero, que obviamente ya mi experiencia trabajando en Headteam, mi experiencia trabajando en otras agencias, me da un peso que ya sé de lo que estoy hablando. Pero realmente, cuando tú conectas, o sea, me explico. Voy a intentar a ver si porque este punto es importante y hay que entenderlo. Cuando una marca te contacta y ya tú le coges ese peso, si te está contactando por tu público, ahí sí necesitas una estrategia y una base y una experiencia, un expertise y una parte profesional. Pero como yo lo hago de manera muy natural, realmente cuando una marca me contacta, oye, me interesa lo que haces, me interesa cómo lo comunicas, qué es lo que cuentas, yo ahí le ofrezco un universo. Entonces, yo aquí abro un poco de melón y diferencio entre creadores de contenido, influencers, celebrities y los UGCs. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Eso Cuéntanoslo es. porque no todo el mundo, seguro que nuestros oyentes, para ellos todos son influencers. No, pero realmente no. O sea, realmente tú cuando sigues, o sea, tú te metes en Instagram, hablo de Instagram porque es la red social que prácticamente es la que más manejo yo, también tengo TikTok, pero sobre todo me centro en Instagram.
En Instagram están los celebrities que son conocidos por otro trabajo y que luego tienen de rebote un poco la red social y comparten directamente lo que les sale de ahí. No, realmente no suelen tener una estrategia detrás. Sí tienen una agencia que les ayuda, le dice, oye, esto sí, esto no, pero es más representación que como celebrity más que como influencer. Vale, por ejemplo, ¿Cristina Pedroche sería una celebrity o sería una influencer? Es una celebrity. Vale, porque su curro principal no es las redes, es mostrar en redes, no es crear contenido. Ella es presentadora, pero utiliza esa imagen pública que tiene para vender productos de marca. Eso es. Okay. Entonces, luego están los influencers, pongo el ejemplo, Dulceida, Lola Lolita, son perfiles que nacieron en redes sociales, que ya empezaron, o bien como empecé yo con un blog de moda, o empiezan directamente como Lola Lolita, empezó con TikTok, con los bailes, que ya es otro perfil. Sí suele haber un poco de estrategia, un poco de qué tipo de contenido funciona, qué no. Luego está por ahí el perfil que es al que me gusta yo identificarme, que es el creador de contenido, que no solamente comparto mi día a día, sino que realmente hago un contenido para marca. Es decir, hay una marca que me contacta, oye, me gusta que cómo lo comunicas, quiero que me anuncies este producto y yo le hago una estrategia. Es un influencer, no suele hacértelo. Claro, es que realmente ahí tú tienes tu experiencia también como director de arte y esa experiencia en marketing. Que exacto. No, claro, pero no todos los influencers van a tener... o sea, de hecho... seguro que casi ninguno tiene experiencia en marketing, entendido marketing como herramienta de venta. Eso es. Pero está las agencias de representación de influencer que sí tienen esa parte, tienen esa pata. O agencias de representación de influencer que no tienen esa pata y contactan o cuentan con agencias de marketing que sí les baja la estrategia. Y luego está el UGC, que el User Generation Content, que son los UGC en castellano, que la mayoría de la gente no sabe lo que es, que son perfiles, que yo creo que a día de hoy son los que más ganan, son perfiles que crean ese contenido, pero ni lo publican, ni lo comparten en su red social, ni tienen obligación de nada, y en una semana se pueden hacer 30 vídeos y monetizan mucho. Entonces, de hecho, es como lo que más en boga hasta ahora, ¿no? Lo UGC al final es el contenido, porque es el contenido más de andar por casa. O sea, creo que el problema de los influencers, ahora entraremos más a hablar de todo eso y también hablaremos de qué ha pasado con Instagram y el barrido que ha hecho, ¿no? Y eso cómo afecta. Que va muy a colación de esto. Creo que al final la gente está empezando a no creer tanto en los influencers porque saben que hay un pago detrás, porque saben que tal. Todo eso ha generado, al principio, como era algo novedoso, pues la gente decía, jope, qué guay, Cristina Pedroche me está diciendo que compre esto, es porque es bueno, pero ya todo el mundo sabe que hay un pago por detrás, que realmente no tiene por qué ser bueno. Entonces, eso ha quitado mucha veracidad a las marcas y por eso UGC, todo ese tipo de contenido se está también explotando ahora, ¿no? Es que realmente ese tipo de contenido es como la típica vecina que te recomienda, oye, me ha funcionado esto, te lo recomiendo, porque realmente tú no estás contando, o sea, no estás contratando a la persona, estás contratando el contenido. Entonces, a ti te va a llegar un contenido natural, que de hecho ese tipo de contenido suele ser mucho unboxing, mucho product reveal y el enseñar el producto en sí, y tú lo estás viendo real de un perfil que se llama user0047 y ahí se queda y no estás contando con ese perfil tipo Cristina Pedroche que al final es ella la que te lo está contando, ¿no? Claro, y es un perfil, entiendo, o sea, de gente desconocida, ¿no? Que tú justo lo que se busca es precisamente esa... real. Y yo creo que esa sensación de no se conoce a esta persona, no tiene 200 millones de seguidores, es lo que le da verosimilitud a la campaña, pero bueno, también tenemos que tener claro de que esto al final también va a llegar un momento en que va a pasar exactamente igual. Que la gente, claro, hay que tener en cuenta que la red social está viva, porque la hacemos las personas. Claro. Y lo que hoy, o sea, hace 4 meses funcionaba muy bien una cosa y ahora ya no funciona. Y luego lo que has comentado antes, después de la barrida que ha hecho Instagram. ¿Qué barrida ha hecho? Que yo no me he enterado. Vamos a hablar un poco de eso, que ha sido como hace 3 días o así. Sí. Instagram ha hecho una barrida de seguidores falsos, de cuentas falsas y de cuentas que no tienen movimiento. Y bueno, se ha cargado muchos miles de seguidores de algunas cuentas, entre ellos Dulceida, pero también Cristiano Ronaldo, estuve viendo el otro día, y gente muy top que han dicho, bueno, no sé si has comprado o no estos seguidores, yo no veo a Cristiano Ronaldo o Messi, creo que salía comprando seguidores, pero estas cuentas no se mueven. Eso es. Fuera. Que Instagram directamente ha quitado cuentas que parecen bots, que muchas veces, de hecho nosotros en la agencia muchas veces tenemos varios perfiles
sin actividad, que solamente lo usamos para hacer pruebas. Exacto. Claro. Y esas cuentas están No, o mucha gente que crea perfiles, jope, yo que te he hecho 1000 proyectos, hay cuentas que no las he eliminado y que llevan años sin moverse. Se supone que esto es el primer paso, según han comentado en los CEOs de Instagram, para eliminar las cuentas que se hacen falsas para generar hate. Y eso me parece maravilloso. Muy bien, hay un trasfondo positivo que de hecho es hacia donde deberíamos de tornar un poco todo, el universo influencer y red social, hacia un mensaje mucho más positivo y que volvamos al inicio de todo esto, que era compartir cosas que te gustan. Ya, pero yo creo que está tan viciado de todo el tema de redes sociales, está tan monetizado, tan capitalizado todo el tema de la red social. El otro día teníamos un programa, Raquel y yo, que hablábamos justo de las campañas en redes, ¿no? Del coste que se ha disparado, que es que antes... Como antes te funcionaban cosas y ahora tienes que hacer una inversión. Tienes que tener 1000 euros, se ha metido todo el mundo ahí, ahora es realmente un negocio. Cuidado, que lo entiendo, o sea que al final es una empresa, claro. Y lo que quiere es sacar el mayor dinero posible. Pero yo creo que esto va a tender al final a que se generen y se creen otras plataformas donde vayamos a ese origen. Creo que ahora mismo las que existen, y esto es una opinión totalmente personal, creo que las que existen están tan capitalizadas y tienen tan poca sensación de veracidad de parte de la gente, que yo creo que es difícil volver atrás. Bueno, pero al final yo creo que volverá a ocurrir lo mismo. O sea, cuando algo está funcionando, las marcas entran a invertir allí. Sí, pasó en TikTok. TikTok era como la red social donde no había marcas, donde no había publicidad, y de pronto es TikTok Shop, que totalmente, es un e-commerce propio, y vas haciendo slide y es tienda. Entonces, Antonio, volviendo un poco a todo el tema de marketing influencer y a ti, a tu persona, con todo esto, ¿crees que el influencer, porque encima, claro, con la IA, que ahora puedes montar un influencer, es que aquí hay un melón tan grande que yo no sé ni por dónde empezar a preguntarte. Voy a ir a lo más fácil. ¿Crees que el perfil de influencer, tal y como lo conocemos hoy, tiene los días contados? Sí. Respuesta corta, sí. Sin duda. ¿Y la larga? La larga, sí, bueno, pero sin pasarte la hago un poquito más extensa. Sí, pero depende de cómo el propio influencer sepa adaptarse a los tiempos. Al final, si esta entrevista la hacemos hace 5 años, no existía el UGC, no existían muchas cosas, no existía TikTok Shop. Entonces, el creador de contenido o el influencer de ahora ya no vale con subir un bailecito o decir, chicos, esta crema, porque lo sube él y lo suben 300 más. Claro. Y tú dices, bueno, pues a 300 personas no puede ser que le funcione exactamente igual, cuando ves que además que ya ni se esfuerzan en crear un guión propio. O sea, leen la frase completa que dices tú, leches, tenías una cosa que hacer. Darle un poquito de creatividad. Llévatelo a tu terreno. Claro, y ahí me sale el marquetero que llevo dentro que digo, macho, es que tienes una cosa que hacer. Claro, porque mucha gente piensa que ser influencer es hacer una foto, subir un tal y se queda ahí. Tampoco te voy a decir la frase esta de hay mucho trabajo detrás que no se ve. ¿Para qué te voy a mentir? Es un trabajo fácil. No estamos cargando piedras, no estamos en la calle. Claro. Es un trabajo muy fácil. Bueno, porque el trabajo complicado ha venido antes, ¿no? O sea, al final tú estás explotando una posición que te ha costado mucho trabajo llegar ahí. Es decir, llegar a tener 100.000 seguidores, bueno, o 10.000 o 20.000 o los que ¿cuántos tienes tú? Yo tengo en torno a 70.000. 70.000 seguidores es una barbaridad, realmente. Y cuidado, 70.000 seguidores reales. Sí. O sea, gente que interactúa. Yo no he sufrido. Exacto. Tú no has sufrido la debacle de Instagram. Entonces, es súper complejo y lleva mucho trabajo anterior. Claro que ahora a lo mejor hacer un unboxing no es picar piedra, pero es que hasta que hemos llegado a 70.000, ¿cuánto tiempo llevas en Instagram? De 2009. De 2009, es que es una barbaridad. Claro. Cuéntanos un poco, ¿cuándo hace el clic o cuándo subes ese contenido y qué contenido era cuando dices, ¡oh! Se ha viralizado. ¡Qué locura! Mira, yo como he contado antes, yo empecé a compartir lo que hacía en moda, que eso obviamente eso es muy llamativo. Muy agradable, claro. Claro, es agradable de ver, es bonito, hay marcas de lujo, que el lujo siempre atrae. Empiezas a hacer campañas con Gucci, yo detrás, ¿vale? Como director creativo, no como influencer. Claro, pero yo subía a lo mejor una foto del backstage y tal, y ahí empecé yo a ver que tenía ya empezaron los likes, y yo dije, oye, de pronto tengo 300 likes, y dicen, no, pero hay 300 personas que me están mirando ahora. Claro, yo decía, a ver, ¿esto cómo está pasando? Y hice una campaña en Dubái, un shooting, una sesión de fotos allí, que funcionó muy bien, que a mí me encantó, fue un highlight en mi carrera, y me lo pasé muy bien. Y yo vi ahí llegué como al 1000 y algo, y no de fotografía de la campaña, sino de mí haciendo una foto, que me hizo una foto de backstage en un barco que se ve el Burj Al Arab detrás, y yo dije, oye, que a la gente le ha gustado verme trabajar,
Y ahí fue cuando dije, espérate, que aquí puedo sacar algo interesante. Y empecé a compartir más a mí trabajando. También abrí un poco la veda en YouTube, empecé a compartir mis cosas en YouTube. No, spoiler, no me funcionó. De hecho, no. Yo tengo una cosa, que soy artista y yo soy muy perezoso. A mí las cosas, como Eva me conoce, yo soy muy perezoso. A mí las cosas no, me tiene que salir natural. Y de hecho yo creo que la manera en la que comparto mi red social me funciona porque lo hago muy natural como me apetece. No me sigo un guión. Sí tengo una planificación, y esto poca gente lo sabe, tengo una planificación de todo lo que estoy haciendo ahora, que volviendo un poco al contenido viral, me compré una casa. Esto es personal, pero bueno, lo cuento. Me compré una casa y... la vamos a ver en redes. Sí, de hecho, la estoy compartiendo en redes y estoy haciendo reforma poco a poco. Y entonces se me ocurrió subir un do yourself, porque yo soy muy manitas, e hice un mueble para la entrada. Se hizo viral, que ni me lo esperaba, porque yo decía, que si me sigues por moda, que leches hago yo compartiendo un mueble. Pero oye, funcionó y dije, aquí hay un filón. Sobre todo porque veía que el público que me empezó a comentar era un público nuevo. Y a mí me seguía mucho chico de mi edad y de pronto veía que me seguía mucha señora, mucha mujer que me comentaba, oh, qué mono, o no sé. Y yo dije, oye, el público ha evolucionado, me gusta. Entonces, al final, y ahí es cuando yo dije, espera, que de aquí se puede sacar. Pero no dejo de hacerlo natural. Me han venido marcas, oye, anúnciame esto, que no va ni con mi forma de comunicarlo, claro, ni con mi lenguaje, ni nada, y lo he tenido que rechazar. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, he tenido varios puntos en los que he dicho, ojo, hay que seguir una estrategia, tengo una estrategia global, pero luego si me dice, me tienes que publicar el lunes, y a mí el lunes se me complica, como pues hoy, publicas el martes, pues publico el martes. Claro, efectivamente. Y si tuviera una agencia detrás me diría, no, tienes que publicar y no sé cuánto. Claro. Pero, chica, a mí se me ha complicado. Y teniendo en cuenta todo lo que está cambiando el algoritmo, todo lo que está cambiando las redes sociales, lo difícil que es conseguir likes, el engagement. Bueno, el engagement para los oyentes es como un poco el enganche a la marca que hay, ¿no? El que te compartan, que te comenten. Todo eso, para que os hagáis una idea, antiguamente era mucho más fácil conseguir likes, era mucho más fácil conseguir seguidores, existían incluso las campañas de publicidad hechas con ese objetivo, eso ya no existe. Realmente conseguir que la gente guarde tu contenido es como ya otro nivel, de un paso superior. Sí. ¿Qué valora la marca ahora y cómo mide el retorno? Porque cuando no hacemos una campaña específica de conversión, es decir, tú le dices al influencer, mira, me promocionas este producto, le vamos a poner este código, todos los que entran en el e-commerce meten este código, claro, y entonces tú tienes una trazabilidad como marca completa, y entonces ahí puedes ver realmente el retorno de inversión que ha tenido este influencer. Pero cuando no vamos ahí y vamos a compartir contenido e intentar que sea lo más natural y la forma más orgánica posible, claro, si yo me fijo en los influencers, cuántos likes tienen sus posts, cuántos comentarios, no contrataría ninguno, porque cada vez hay menos. Efectivamente. Entonces, ahora, ¿cómo puede valorar una marca y en qué momento una marca se debería de proponer contar con un influencer para sus campañas? Pues mira, si me pidieran a mi consejo desde marca, oye, ¿tú qué harías? Yo no me fijaría ni en el número de seguidores, ni siquiera en el número de likes. Yo me fijaría en qué tipo de público. Yo siempre, cuando hemos contratado para campañas, siempre pido 2 stats, que es el público que tienes, si es hombre o mujer, el rango de edad, y el número de guardados. Porque eso quiere decir que tu contenido es de valor. Estás ofreciendo algo nuevo, algo diferente, que la gente valora. Eso te da un número de engagement que es muy diferente al número de engagement basados en seguidores y claro, likes. Pero también hay que tener muy en cuenta, y la marca tiene que tener muy en cuenta, cuál es tu público real. Si tú te diriges a un público de 20 años o 25 años, un chaval de 20 años no da like. De hecho, probablemente tenga una cuenta con 0 publicaciones, que solamente publica stories para close friends, para mejores amigos. Entonces, tú no te puedes coger a un influencer que tenga 3 millones de seguidores pensando, es que me van a ver 3 millones de personas. No, señor. Te van a ver, con suerte, un 1%. De ese 1%, que ahí es donde hablamos en marketing del funnel, ¿no? De ese 1%, te van a comprar, ¿cuánto? Con suerte, 300 personas. Total. Van a entrar en el carrito. Ahí tienes que tener en cuenta eso. Por eso digo que hay que ver muy bien hacia qué público se dirige. Entonces, yo diría, y hablo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo lo que ofrezco es calidad de contenido, no porque me esté vendiendo muy bien, que también aprovecho y me vendo, calidad de contenido y un público muy real y que comenta, que comparte, que se guarda el contenido. Claro, pero porque tu público, es que quiero entrar en una de las cosas que has dicho, ¿no? Porque yo tengo una hija de 14 años
me flipa el uso de las redes sociales que hace, totalmente diferente al uso que hago yo. De hecho, mi hija empieza, Marta, se llama Marta, empieza, mamá, es que eres tan boomer. Efectivamente. Mamá, por favor, de hecho, esa postura, ¿no? Que eres muy boomer. Yo iba a decir, se nota mucho cuando detrás de una marca hay alguien de la generación Z o alguien millennial. Total, o sea, lo primero, ella no publica en su muro. Justo, sí, es que es lo que dice Antonio, nadie... tiene cero publicaciones, mis hijos, todos sus amigos, cero publicaciones. Y por supuesto no espera las 24 horas de la story, se las carga antes. Total. Digo, ¿pero por qué te las cargas si se van? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a tener si ya la han visto la gente que yo quería que la viera y ya está? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se hace este uso tan de usar y tirar tan rápido de las redes? No es tanto eso, sino porque ellos consumen en la red social como parte de sí. O sea, nosotros empezamos en redes sociales, y aunque aquí diga alguien que no miente como bellaco, todos empezamos en redes sociales porque si tú quieres compartir tu vida o lo que sea, pero al final hay un trasfondo de quiero sacar un beneficio económico o hacerme famoso. Y eso es importante, eso es una cosa de... Quiero hacerme famoso porque ahí me vienen marcas y da igual como tú. Bueno, eso te iba a decir. Yo me estaba pensando, pensé que ibas a decir que todos empezamos para cotillear al de al lado y digo, venga, eso vale. Sí, y por ego, para mostrar, ¿no? Para mostrar. Pero el que empieza desde el punto de vista comercial, lo que quiere es darse a conocer. Vale, pero lo que quieren la parte comercial. Claro, vale. Y los chavales consumen, pues como empezamos nosotros cuando empezó Instagram, a consumir porque nos gustaba lo que había. Entonces, al final, son cuentas que te las tienen privada y volviendo un poco al tema marca, una marca, si tú te quieres dirigir a un público así, tienes que saber cuál es tu canal. O sea... Claro, pero por ejemplo, ahora ¿cómo llegas a un chaval de 20 años? En redes. Analizando qué tipo es de... Es súper complicado, o sea, porque desde luego las piezas que tienes que hacer tienen que ser súper cortas, súper rápidas, súper ágiles y hablar en 3 segundos. A mi hija no le dedica nada de tiempo. Ahora consume muchas redes sociales para decidir el consumo que va a hacer, cosa que también... es un me buscador. llama mucho la atención, lo utiliza como absolutamente como un Google. O sea, Marta ve las redes y entonces ahí analiza desde lo que va a comer y busca recetas, los libros que va a leer, absolutamente. ¿Dónde quieren irse de vacaciones? Total. Y no tanto para compartir su vida. Y cuando comparten su vida son mucho más austeros y tienen mucho más cuidado que lo que hacíamos nosotros o lo que hacemos a día de hoy nosotros. Nosotros somos generación 20. Nosotros subíamos, salíamos de fiesta y subíamos 400 fotos. Total. Y eso nos ha limitado mucho a cómo consumimos las redes sociales ahora. Estos chavales no tienen necesidad. De hecho, salen de fiesta y ni publican dónde van. Totalmente. Claro. Entonces, al final, esa marca tiene que saber cómo... Es fundamental conocer dónde está tu cliente y cómo es tu cliente. Y su lenguaje. Pero es un reto, dirigirte como marca a chavales tan jóvenes a nivel de redes es un retazo, porque al final, si tú vas a una señora de 40 años, sabes perfectamente que lo que quieres es contenido de valor, trucos, tal, no sé qué, pero cuando vas a chavales de 16, 20, 14 años... generar ese contenido es complicadísimo. Sí. Oye, ¿y qué tipo de empresas crees que deberían pensar en un microinfluencer como estrategia de marketing? ¿Porque es para todo tipo de empresas o qué...? Pues mira, yo te diría que o la respuesta normal que se daría es, pues las empresas que están empezando, tal, yo creo que al contrario, que una empresa grande apueste por una macro campaña con microinfluencers, cuando digo macro campaña es con mucho presupuesto repartido, como se decía antiguamente, varios huevos en varias cestas, ¿no? Al final de eso le da una realidad, lo que hablaste antes, le da una realidad a la campaña que no te da a un highlight que al final es tirar un cohete. Entonces, yo diría que tanto la pequeña empresa tipo pyme que quiere darse a conocer en redes sociales, como una empresa ya establecida que quiera cambiar o quiera comunicar algo, que quiera darse a conocer o que quiera de pronto llegar a un público de una chica de 24 años que no consuma habitualmente su contenido y de pronto le va a llegar, porque le va a llegar a través de un microinfluencer que sí sigue. Claro, yo apuntaría aquí a nivel de marketing, ¿no? De estrategia de marketing, que tú los macroinfluencers te los puedes... proponer cuando tienes unos presupuestos altísimos. Claro. ¿Por qué? Porque al final hacer una campaña con Cristina Pedroche llegas a una difusión masiva, pero como no vale con hacer una campaña, es decir, no vale con que suba una story, sino que tiene que subir varias stories, porque con una story es como cuando hacíamos un anuncio en Telecinco. Tú necesitas que ese anuncio se vea de forma repetida para que realmente la imprenta mental la tenga. Claro. ¿Qué pasa? Que Cristina Pedroche podemos estar hablando a lo mejor 20.000 euros una story, y no estoy exagerando lo más mínimo, con lo cual estamos hablando de presupuestos
bestiales de lo que tienen. Entonces, eso se lo pueden permitir 3 marcas. O sea, las del IBEX 35, ya está. El resto tiene que ir a microinfluencer, que o bien trabajan toda la parte que dice Antonio, que tengan mucho presupuesto y puedan trabajar con muchos microinfluencers, que eso lo que te va a dar sobre todo es mucho branding, que recordemos que es la parte principal del funnel, es decir, tú tienes que darte a conocer para que la gente te compre, porque si no te das a conocer es imposible. Y yo creo que es una estrategia perfecta, o sea, creo que hay pocas estrategias que te vayan a dar más difusión que trabajar con microinfluencers si tienes presupuesto. El problema está cuando trabajamos con pymes pequeñas, que los presupuestos son muy ajustados. Aquí mi experiencia con influencers es más compleja. ¿Por qué? Porque al final hacer una campaña con un micro es complicadísimo que tenga un retorno de inversión potente. Yo ahí iría a los creadores tipo UGC. Exacto. Ahí te tienes que ir a eso. Sí. Porque si no es verdad que, vale, te puede aumentar... A ver, también dependiendo del objetivo que tengas. Si, por ejemplo, lo que quieres es conseguir seguidores, como ahora no puedes hacer campañas de publi de conseguir seguidores, hacer con un micro un sorteo para conseguir seguidores es muy, muy efectivo. Y está bien como parte inicial del funnel. Es decir, yo necesito tener seguidores porque necesito hacer campañas de publicidad y necesito ver que esas cuentas tengan movimiento, y a partir de ahí luego hago campañas en meta, y voy bajando el funnel. Pero cuando hacemos cuando el objetivo es difusión, la parte de microinfluencer es compleja para conseguirlo, ¿no? Claro. Y estáis hablando, porque yo estoy fuera de esos millennial y tal, ¿no? Yo ya me pilla esto un poquito más mayor. Y estáis hablando que, claro, para dirigirnos a un público muy específico de edad, ¿o hasta qué público normalmente consigo captar en redes? O sea, con un microinfluencer, ¿a qué tipo? Depende, porque yo hay creo muchos... que todos, o sea, mi madre tiene 66 años y yo creo que, aparte de ese target, consume redes, Facebook, por ejemplo. Hombre, pero escucha, mis padres están más enganchados que mis hijos al móvil, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, en serio, que les tengo que regañar mucho más en las comidas familiares. Mi madre está en los juegos, pero tanto como las redes, no sé. Mira, una red social que la gente y las marcas dejan de lado, y cuando quieres irte a un público tipo 60 años, Pinterest. Sí. Y Facebook funciona como un tiro. Sí, o sea, Facebook funciona como un tiro en esas franjas de edad mucho más altas. Y bueno, y otra cosa que funciona súper bien, que no utilizan mucho las marcas, es WhatsApp. El tema de los estados, o sea, mi padre se vuelve loco, en serio. Sí, o sea, eso sí. Encima ahora que ha descubierto la IA, y encima ya se hace fotos chorras con la IA, la sube en los estados, que es como, papá, por favor, mi hija empieza, mamá, quítale al abuelo la IA, por favor, quítale al abuelo la IA. Pues claro, a lo mejor sale, pues eso, vestido de Egipto, subido a caballo, en un yate, bajando del Air Force One, entonces esas movidas. Yo creo que realmente la gente mayor utiliza mucho las redes sociales, Facebook y WhatsApp fundamentalmente, Pinterest también, y creo que simplemente tienes que ir a ese microinfluencer. Sí, y al tipo de contenido, ¿no? Y hay que tener en cuenta desde el punto de vista de marca que un chaval de 20 años probablemente no te compre. Claro, depende de tu producto, pero en general un chaval de 20 años te va a consumir imagen de marca, pero no te va a comprar ahora, te lo va a guardar y ya cuando tenga dinero y le apetezca y se acuerde de ti, te lo comprará. La señora de 60, si ve que un producto es fiable, te va a comprar. Y más si le ha llegado a través de un UGC o un microinfluencer. Claro, lo único que la señora de 60 años va a tener mucho más cuidado es que tu web sea totalmente atractiva, que el método de pago sea es más seguro. Desconfiada a lo mejor y va a tratar de conseguir esa confianza a través de otros canales. Lo que tienes que tener muy claro cuando trabajas en estas cosas es cómo vas a bajar las barreras de compra. El de 20 años es la pasta. El de la de 60 es la confianza. Entonces, tanto el microinfluencer tiene que generar confianza como luego la web de venta tiene que ser totalmente confiable, ¿no? Yo creo que ahí es el punto. Oye, ¿y se puede, Antonio, entonces vivir de ser microinfluencer? No. Respuesta corta y larga. No. Respuesta corta, ¿no? A los chavales que se estaban ya viniendo arriba, que no tenían que picar piedras y podían hacer el unboxing. No. La realidad, no. Ya, siempre tienes que completarlo con algo. O sea, o te abres un perfil en TikTok Shop, y te pones a vender que ya no eres hombre cartel, sino que eres la teletienda. Qué bueno que estamos hablando de un margen de un producto de 5 euros, te deja un euro para ti, muy bien, pero ¿qué cantidad de vídeos necesitas subir para realmente sacar poder vivir? También depende de tu capacidad de vida, ¿me explico? Sí, es lo mismo, claro. dices, yo necesito 1.000 euros para vivir que vivir con 500. Bueno, con 500 hoy en día no vive nadie, pero me explico, no es lo mismo. Pero realmente no se puede Bueno, vivir pues desde aquí animamos a todos los jóvenes a que no sean influencers solo. No, por favor.
que trabajen en otras Estudiar. cosas que les encante, que Sí. estudien y que luego, bueno, si luego además quieren trabajar su imagen de marca, yo creo que es fundamental trabajar la imagen de marca en redes. Pero no tanto para vivir de ella, sino para apoyarte en ello. Eso Yo es. creo que es fundamental. Pues gracias, Antonio. por Antonio, habernos déjanos algún dato para Sí, por si alguien favor, para que quiere te hacer sigan una en campaña de redes. microinfluencer. Antonio FDEZ, Fernández Contraído. Vale, ahí le podéis encontrar en En TikTok en TikTok y en Instagram. Ujú. Desde aquí puedo decir que es el mejor director creativo que he tenido nunca y como influencer es un crack, así que invito a todas las marcas a que le sigan y contacten con él. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, Raquel. Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes a todos y ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. Hasta el siguiente capítulo.